Entonces, vamos a recurrir a la ayuda de PCI para que nos digan cuáles son las estructuras de las instrucciones repetitivas. Ya vimos las condicionales. El sí, repasémoslo rápidamente. El sí es una estructura que le permite al sistema tomar decisiones. Si algo ocurre, y eso es lo que él llama expresión lógica, si algo ocurre, si eso es verdadero, si eso que yo pongo aquí se cumple, lleva a cabo unas acciones, y si no, llevará a cabo otras acciones, ¿cierto? Eso es entonces un sí, una condición. Entonces hago algo, sume, resta, multiplique, divide. Si no, si eso no se cumple, entonces llevo a cabo otra cosa, que usualmente es mutuamente excluyente. Esto es por un lado, esto es por otro lado, totalmente diferente. Se hace una cosa o la otra. ¿Listo? Esas fueron las estructuras sí. Entonces, condicionales. Repetitivas, tenemos tres estructuras: mientras, repetir y para. En un principio todas tienen la misma finalidad: cumplir con un ciclo, que algo se repita constantemente. Empecemos con el para. Y el para, miren el diagrama que tiene. ¿Qué se entiende de ese diagrama? Fácilmente que vengo de realizar alguna acción, pero cuando llevo a cabo la acción, ¿qué va a pasar? Yo vengo por aquí, me encuentro con una acción, hago la acción, pero ya no me voy a desplazar hacia abajo, sino que me devuelvo. ¿Hacia dónde? Hacia algo parecido a una condición. Hola, buenos días. Entonces él se devuelve. ¿Hacia dónde se devuelve? A algún lugar que tiene un manejo y unas instrucciones predeterminadas que ya vamos a analizar. Pero por lo que veo tiene algo en la parte superior y tres condiciones en la parte interior, ¿cierto? Ya vamos a ver qué pasa. Y esas condiciones son las que van a decir, bueno, devuélvase. Vuelva otra vez a su conjunto de acciones. Y ahí está el ciclo. ¿Sí ven que eso es un lazo cerrado? Entonces esto es lo que hace el ciclo. Ya mis acciones no se van a hacer una vez. Muy buenos días. No se hacen una sola vez. Buenos días. Se hacen varias. Y de eso se trata. Lo que hemos hecho hasta ahora, los pasos previos cumplen un solo caso. Calcular el costo a pagar por una llamada que dura tanto, y que si es en el día, o que si es en la noche, o que si es domingo, funciona para una llamada, una sola. Pero ¿y si tenemos que hacer eso para varias llamadas? Digamos que tengo una planilla y me dijeron, vea, registramos esto, calcúleme todos los datos de esto. Entonces, hay que repetir el mismo proceso para el primer dato, el mismo proceso para el segundo, el mismo proceso para el tercero. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, en lugar de ejecutar el programa, que se cierre, vuelva y abre el programa, que se cierre, vuelva y vuélvalo a abrir, le vamos a decir al sistema más bien, vea, un bloque de instrucciones, repítalo, listo. Entonces, aquí me dice, la instrucción para ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Un número determinado de veces. Es un ciclo, pero no es un ciclo que será infinito. Es un ciclo limitado. Yo le digo exactamente cuántas veces quiero que se repita algo. Hola, buenos días. La sintaxis es esta. Siempre vamos a poner la palabra para. Lo que es obligatorio es esto: para, hasta y fin para. Eso es indispensable. Lo otro es lo que yo voy a ir ajustando. ¿Qué voy a ir ajustando yo? Pues yo voy a ir ajustando algo aquí que se llama una variable. Entonces ahí voy a poner X, Y, J, I, edad, lo que sea necesario, una variable cualquiera. Este es el signo de asignación. Cuando veamos en algún lenguaje o en algún manual que me pongan el signo menor guión, eso es equivalente al signo igual. Es una asignación. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que esta variable va a tomar un valor
inicial. Inicial es un número, suele ser un número, aunque también podría ser otra variable. Entonces le estoy diciendo, vamos a empezar con una variable que tiene este dato. El caso sería x igual a 1 en cuanto empiezo. ¿Listo? Hasta final. ¿Y esto qué es? Esto puede ser también una variable o una constante. ¿Listo? Buenos días. Le estoy diciendo cuántas veces se va a repetir. Para una variable que empieza en tanto hasta tal punto. Desde 1 hasta 10, desde 1 hasta 100, desde 10 hasta 20. Puede. Esto es opcional. Con paso. Hacer. Con paso significa que esta variable que he definido acá, cada vez que él llegue al final del ciclo se va a incrementar en algo, porque es un ciclo, igual que un reloj. El reloj él no se queda dando vueltas y la manecilla del minutero no se queda en un solo sitio. La manecilla del minutero, cada vez que se cumple el ciclo, ¿qué hace? Avanza. Termina el ciclo, avanza. Termina el ciclo, avanza. Termina el ciclo, avanza, ¿cierto? Incrementa. Eso es lo que significa este compaso. Que esa variable, imaginémonos el minutero, cada vez que termina el ciclo, avanza. Incremente, 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 incremente. ¿Listo? Entonces ahora miremos la diapositiva. ¿Cuál diapositiva vamos a ver en un principio? La inicial, la que dice Fundamentos Algorítmicos 2. Buenos días. Y ahí están. ¿Cuáles son las estructuras repetitivas o cíclicas? Que es lo mismo. Que vamos a analizar para mientras repetir. ¿Listo? Y ya la ambientación. ¿Qué puedo identificar en la imagen? Que hay un patrón que se repite, ¿cierto? Hay algo constante ahí, hay algo más o menos que es como un cubito, un cubo, y ese cubo, ¿qué es lo que está pasando? Se repite y se repite, se pone un cubo al lado de otro, un cubo se dibuja sucesivamente, constantemente. Buenos días. Constantemente está presente en la imagen, ¿cierto? Eso es una estructura repetitiva, hay un patrón, hay algo que ya está determinado. ¿Y qué estoy haciendo con el cubo? Con el cubo, repítalo, copy y pegue, ¿sí o no? Más o menos. Eso es una estructura repetitiva. Listo, y otra cosa que voy a identificar, esas estructuras repetitivas pueden llegar a generar una secuencia lógica, una secuencia que tiene un comportamiento definido. Por ejemplo, en este caso, yo que estoy identificando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, las estructuras repetitivas también permiten predecir el siguiente dato. Ahí puedo decir cómodamente qué número sigue ahí. 6. Y después del 6. Fíjense, porque ustedes ya identificaron ahí el cubito. ¿Cuál es el cubo? Súbele uno al número anterior. Y por eso también vamos a usar estructuras repetitivas. Queremos anticiparnos al siguiente dato. Si ya conozco los datos previos, puedo decir el número que sigue es este, o puedo estimar para el siguiente mes, dados esos datos, analizo el comportamiento con un ciclo y va a pasar esto con algún margen de error, por ejemplo. Pero hay algo que se está repitiendo, hay algo común, ¿sí o no? Esta otra secuencia, 2, 4, 8, ¿qué número sigue? 16. Sí. Entonces, ¿sigue 10 o sigue 16? ¿Por qué ¿quién dijo que 10? Sumo al principio, bueno, ¿estoy sumando de 2 en 2? No, porque si fuera de 2 en 2 debería seguir 6. No, me rompió la secuencia. Y es que la secuencia es constante, vean el cubo, es constante. El cubo en ninguna parte cambió. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está multiplicando de 2 en 2. ¿Cierto? Entonces, este numerito por 2, 4, este numerito por 2, 8. Entonces sí, es correcto. Ahí podría continuar, no, más bien, debería continuar 16. ¿Cierto? Perfecto. Este otro, ¿aquí qué está pasando?
Ahí no tengo ni idea qué está pasando. A ver, ahí me dice 1, 5, 10, 14, 28. La pregunta es, ¿qué número sigue? Ni idea qué está pasando, analicémoslo. Entre este y este hay 4. Ni idea, entre este y este hay 5. Entre este y este hay 4. Entre este y este... Uy, qué salto tan grande. ¿Cuánto hay aquí por medio? Es el doble por el entonces. ¿Es el doble? Sí. Que 14. Qué salto tan brusco. Pero ahí sigue 32. O sea que por el espacio intervalos así por el 42. No seguirían 42. ¿Seguirán 42? Qué buena pregunta. Tengo 32. 32. A ver, ¿qué hicieron ahí? Porque sea, empieza con el espacio entre un número y el otro. Y después el siguiente lo duplica. Después deja otro espacio de 4. Y después el número que sigue lo duplica. Suma y multiplica. Ah, qué bien detectaron la secuencia. Claro. Entonces, en realidad, el número que sigue es más 4. 22. ¿Cierto? 32. Pero aquí igual, hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Primero súmele 4. Luego multiplique por 2. Y siga la misma secuencia. Súmele 4, multiplique por 2. Súmele 4, multiplique por 2. Súmele 4, multiplique por 2. Ya encontré el cubo. ¿Sí o no? Muy bien. Y esta otra secuencia, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Entonces, ¿qué número seguiría? ¿34? ¿Por qué sigue 34? Está sumando con el anterior. Está sumando el anterior. 1 más 1, 2. ¿Cierto? 1 más 1 da 2. 1 más 2, 3. 2 y 3, 5. 3 y 5, 8. 5 y 8, 13. 8 y 13, 21. Entonces, conclusión, 13 y 21 da... Sigue un 34. Así como aquí seguía un 6, aquí seguía un 16, aquí seguía un 32. Uy, qué letra tan bonita. Ahí sigue un 34. Listo. No es que nos vamos a dedicar a eso, ni descifre la secuencia, encuentre el número. No. Pero por lo menos me permite entender qué va a pasar en un ciclo. Hay un proceso. Los primeros son fáciles, sume. Los otros los empecé a complicar un poquito más. Primero haga esto, después haga esto, y después ¿qué hace? Repita y repita. En el último caso, lo mismo, tome dos números, sume. Después ¿qué hace? Cambia los numeritos, pero sigue haciendo el mismo procedimiento, ¿sí o no? Esos son las estructuras repetitivas. ¿Listo? Claro la ilustración. Sí, fácil. Entonces aquí es lo mismo que he venido echando carreta. Son estructuras que permiten repetir una operación o secuencia de operación, una o varias. Una, sume 1. Varias, sume 4, multiplique por 2. Sume 4, multiplique por 2. O más. Háganlo tan grande como sea necesario. ¿Listo? Y eso se repite en función de ciertas condiciones. Lo dicho, no va a ser infinito. Tiene un tope, tiene un límite, tiene un punto de quiebre. Hasta que algo pase. ¿Listo? Es un segmento de un algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces mientras se cumpla una determinada condición. Aunque bueno, el reloj sí es infinito. Hasta que se acabe la pila, en última, ¿sí o no? Listo, también son llamados lazos, ciclos o bucles. Si en la literatura les dicen lazos, es eso, estructuras cíclicas. Si hablan de ciclos, listo, y si les hablan de bucles, es esto mismo. ¿Listo? Tienen inicio y final, como todo en algoritmos. Hay que decirle al sistema dónde arranca ese nuevo bloque, esa estructura, y dónde termina. ¿Listo?
El número de veces que el bloque de instrucciones se ejecutará se puede especificar de manera explícita o a través de una condición que indica cuándo se ejecuta de nuevo o cuándo no. A cada ejecución del bloque de instrucciones se le conoce como una iteración. Entonces, ¿qué es una iteración? Empezamos a las 12 en punto. Empieza mi segundero, dio la vuelta entera, eso es una iteración. Dio la vuelta entera, entonces ¿qué le toca hacer al minutero? Avances. Vuelve el segundero, da vuelta, llegó acá, ¿qué hace el minutero? Avanza. Cuando se cumple el ciclo, cuando damos la vuelta completa, eso es una iteración. ¿Listo? Y eso es iterar, repita. ¿Cuándo vamos a utilizar eso? ¿Cuándo se aplica? En aquellos casos donde la solución necesita utilizar un mismo conjunto de acciones, yo tengo que hacer la misma cosa varias veces. Ahí aplica un ciclo. Que se puedan ejecutar una cantidad específica de veces. Esa cantidad puede ser fija o variable. Hemos calculado, por ejemplo, el promedio de notas de un estudiante, ¿cierto? Un estudiante, pero si necesito calcular el promedio de notas de todo el grupo. Repita el programa, ¿sí o no? Pero es lo mismo. Pídale a un estudiante sus notas. Ya terminé con él. Pídale al estudiante las notas. Ya terminé con ella. Pídale al estudiante las notas. Ya terminé con él. Y siga. ¿Hasta qué? Hasta que ya no queden estudiantes, ¿cierto? O hasta que usted haga el recorrido de toda la lista. Y en la lista usted sabe cuántos estudiantes hay. Aquí hay 30 estudiantes. Vamos a repetir eso 30 veces. O los estudiantes presentes. Vamos a repetir eso 17 veces. ¿Listo? Pero yo conozco de antemano, de alguna forma o con alguna condición establecida, cuántas veces se va a repetir ese ciclo. Pero el procedimiento es el mismo. Pídale las notas, súmelas, divídalas por tanto y el promedio es esto. ¿Sí o no? Entonces aquí tengo algunas ilustraciones. Algo parecido a esto del promedio de notas. Hasta ahora, para lo que hemos hecho, si fuera así, me tocaría decirle, leer nota 1, leer nota 2, o leer notas de estudiante 1, leer notas de estudiante 2, leer notas de estudiante 3. Pero vean que es la misma historia, leer, y si fueran 40 estudiantes, 40 veces leer, no. Más bien, identifiquemos el patrón y yo digo, muy fácil, en realidad yo solamente necesito leer una nota, ¿cuál? Una nota N, puede ser. ¿Listo? La misma historia en cualquier otro proceso. Yo veo que eso se repite, estas van a ser ventas, calcular el promedio de ventas del día. Usted no va a preguntar por la venta 1, la venta 2, la venta 3. No, más bien dejémosle eso a un ciclo. Yo ya identifiqué como el factor común. Siempre hago eso. Entonces, listo, sáquelo aparte y meta eso dentro de un ciclo que de alguna forma el sistema repite. ¿Listo? Y vamos a encontrar el comportamiento de una variable muy interesante que van a ser contadores y acumuladores. Esta que está aquí en este sector, esto es un contador. ¿Qué hace un contador? Miren lo que hace un contador. A una variable, llámela como quiera, le vamos a asignar un valor. ¿Cuál valor? La misma variable más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? La variable contenía 3. Realizo ese proceso. N es igual a N más 1. Entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo valor de N? 4. Él menciona que N vale 3, empieza en 3. N es igual a N más 1. Entonces, N más 1. ¿Cuál es el nuevo valor de N? 4. Y si eso se repite, ya estaba en 4. Digamos que de alguna forma yo hago que esto vuelva a empezar. Entonces al dato previo súmele 1. Aquí vamos en 4, más 1, 5. Repítalo. 6, repítalo. 7, eso es un contador. La palabra lo dice. Cuenta. Pero ¿cómo se elabora? Fácil. A la variable asígnele la misma variable más 1. Eso es un contador de 1 en 1. Usted lo puede poner a contar de tanto en tanto. Súmele 2, está incrementando de 2 en 2. Súmele 3, va incrementando de 3 en 3. Usualmente vamos a contar de 1 en 1. Pero un contador tiene esa capacidad. El dato previo, increméntelo en tanto. ¿Listo? Y
Y el otro perfil de variable que vamos a tener es este que está aquí y se llama acumulador. La palabra es clara, ¿cierto? Acumula. ¿Y cómo acumula? Una variable, llámela como quiera, va a ser igual a la misma variable, pero esta vez ya no le voy a sumar una constante, sino que le voy a sumar otra variable diferente. Usualmente en esos casos, previamente yo tengo que decir, aunque en los dos casos sí es obligatorio, antes yo tengo que decir en cuánto empieza la variable. Puede empezar en 1, puede empezar en 0, puede empezar en 3, como lo mencioné ahorita. Pero el caso particular es que el acumulador, la gran mayoría de veces suele empezar en 0. Yo voy a acumular, empecemos en 0. Suma es igual a 0, valor inicial, se ha inicializado. Dentro del proceso, suma es igual a suma más variable. Entonces, lo que había antes en suma, que era 0, súmele lo que hay en la nueva variable. Entonces, asume el valor de la nueva variable. Pero si eso se repite, de lo que ya tenía antes, la variable previa, súmele lo nuevo, crece. Repita, lo que ya tenía, súmele lo nuevo, crece. Súmele lo nuevo, crece. Súmele lo nuevo, crece. Acumula. Listo. Claro, está ahí. Y ahorita veremos unos cuantos ejemplos para asimilarlo mejor aún. Entonces, actividades cotidianas que representen una estructura cíclica. ¿Qué se les ocurre? En el día a día, ¿dónde encontramos ciclos? En todo, la comida. Son 3 comidas al día y todos los días, si tenemos buena fortuna y buen recurso, ¿cierto? Pero usualmente hay desayuno, almuerzo, comida. Martes, desayuno, almuerzo, comida. Miércoles, desayuno, almuerzo, comida. Jueves, desayuno, almuerzo, comida. Viernes, desayuno, almuerzo y comida. Se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, ¿cierto? Una competición atlética, tienen que darle 10 vueltas a la pista. Ahí está. ¿Listo? Muy bien, entonces, esto ya es tomado del libro. El libro nos dice, efectivamente, tenemos 3 estructuras cíclicas. Una es el mientras, otra es el repetir hasta que y otra es el para. El diagrama me da a entender plenamente de qué se trata esto. Para el mientras, hay una condición lógica. Un condicional, si la variable tal es igual a tal cosa, haga. Si vamos a hacer listo, entonces esta es una condición si x es menor que 3, por decir algo. Entonces hacemos algo. Cuando terminemos de hacer ese algo, nos devolvemos ¿hasta dónde? Hasta volver a la pregunta y cuestionamos nuevamente, ¿x vale 3? ¿O x es menor que 3? Si se cumple, hágale. Lleve a cabo su proceso. Después de que termine el proceso, devuélvase y vuelva a hacer la misma pregunta. Así hasta que la variable, que vamos a llamar la variable de control, cambie o llegue a un límite. Cuando llegue al límite, sálgase. Listo, y eso es un mientras. ¿Vale? Otra estructura muy parecida se llama repetir hasta qué. O hacer mientras. Es la misma historia. Hay un proceso, hay una condición lógica. La única diferencia es que se cambia la posición entre la condición y el proceso. Aquí el proceso se llevaba a cabo al interior, adentro del ciclo. Mientras que aquí se hace antes del ciclo. Se viene por aquí, viene. Lo primero que hace es el proceso. Procesa y después de que procesa, pregunta. Vamos a ver que eso tiene una implicación grande. No va a ser lo mismo primero preguntar y luego hacer que luego hacer y preguntar. Pero en realidad tampoco es lo mismo. ¿Cierto? Primero hago, luego pregunto. A ver qué pasó, listo. Si algo pasó, repita, devuélvase. Lleve a cabo el proceso, pregunte, devuélvase. Lleve a cabo el proceso, pregunte, devuélvase. Lleve a cabo el proceso, pregunte, algo pasó, sálgase. Listo. Y finalmente el para es un bloque más consolidado, pero igual aquí vamos a tener un dato de entrada. Empezamos con algo, como lo vimos en el ejemplo de PCI, variable igual a un inicial, valor inicial.
Condición lógica es el hasta qué. Hasta que esa variable llegue a un tope. Si eso no se cumple, entonces lleve a cabo el proceso. Terminó el proceso, lleve a cabo inmediatamente un incremento. ¿A quién va a incrementar? A esa variable que está al inicio de este proceso. Incremente la variable. ¿Llegó la variable al límite? No, vuelva, haga el proceso. Terminó el proceso, incremente esa variable. ¿Llegó al tope? No, vuelva y haga el proceso. Haga el incremento. ¿La variable llegó a la condición? No, lleve a cabo el proceso, devuélvase, incremente. ¿Llegó al final? Sí, sálgase. Listo. Y eso a grandes rasgos son las estructuras repetitivas. Una condición me va a decir, ¿se puede o no se puede hacer eso? En última, esto es un factor común. Condición lógica, condición lógica, condición lógica. Epa, bueno, ¿me entienden? ¿Sí o no? Siempre existe una condición lógica. Esa condición le dice a usted, repita o no repita. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Muy bien, entonces, ahora